este estudio, Señor, y que podamos, Señor, darte gloria y honra a ti solamente. Ayuda a Armandito, Señor, que es el que nos va a dar el estudio, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu para que Él pueda explicarnos todo lo que Él ha estudiado, Señor. Recuérdaselo. Y Padre, sabemos que todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra. Pedimos por los que aún no se, se conectan, Señor, que tú los traigas y que ellos también vengan con mucha hambre y mucha sed de ti. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Abre nuestra mente, nuestro corazón y Padre, que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos hoy. Gracias, Señor, por la vida de Magdita, Señor. No sabemos, Padre, cómo haya salido, Padre, pero sabemos que tú la tienes en tu mano preciosa, que ella es tu hija, Señor, y en eso descansamos, Padre mío. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Armandito. Pues Continuamos. vamos a empezar. Como todos sabemos, el libro de Reyes, tanto el primero como el segundo libro de Reyes, fueron escritos en un solo libro. Y ahí poco a poco se fueron separando los capítulos y los versículos. En este caso, el capítulo 7 es la continuación del capítulo 6. No tienen ni título, sino que simplemente es de continuación. Entonces, para agarrar un poco de contexto, debemos recordar que la semana pasada vimos el sitio de Samaria por parte del ejército sirio, por parte de Ben-Hadad II, en la cual se provocó mucha hambruna, a tal grado que los alimentos, incluso la cabeza Burro. de un burro que prácticamente no se podía comer, no tiene nada de carne y además era ¿cómo se puede decir? Inmundo para los israelitas. Se vendía a precios exorbitantes. Toda la comida, pues hasta el estiércol se vendía a precios muy caros, ¿no? Y el rey Joram, el rey de Israel y su madre Jezabel, eh, culpaban al profeta Eliseo porque pensaban que él no había hecho nada para poder evitar esta hambruna. Y, y trataron la solución más fácil era mandarlo a matar, mandarle a cortar la cabeza. Entonces, eh, vemos que Eliseo es anunciado por Jehová, por Dios. Le avisó que lo iba a asesinar y que procurara estar al pendiente, ¿no? Eliseo se reúne con los, con los ancianos de Israel, que eran los que dirigían ahí la situación, y para tomar decisiones. Cuando él está precisamente en esa reunión, es cuando le llega el mensaje de Jehová, y Eliseo les dice, bueno, ¿saben qué? El rey de Israel, Joram, quiere asesinarme, me quiere cortar la cabeza, así que me imagino que va a venir por aquí el verdugo con presto para poder darme cuello. Así que no lo dejen entrar hasta que llegue precisamente el rey Joram, porque el, el- la, las escrituras nos dicen aquí que atrás del, del verdugo venía el rey precisamente, y lo que quería Eliseo es esperar a que llegara Joram, el rey de Israel, para poder hablar con él y darle la profecía. Y precisamente así es como empieza el capítulo 7, darle la señal, qué es lo que quiere Jehová para su pueblo. Entonces, empezamos con el versículo 1, que dice, entonces, dijo entonces, ya que se presentó Joram, ya que llegó Joram atrás del verdugo y venía también su secretario, venía su príncipe, el príncipe en el cual se apoyaba del brazo Joram, y están frente a Eliseo y tratándole de decir que
el rey no estaba de acuerdo en, en esperar tanto tiempo. Eliseo ya le había dicho al rey que no quería que se rindieran ante el ejército de Siria, sino que esperara la solución divina. Pero el rey, tratando de hacer las cosas a su manera, como siempre, quería, quería adelantarse a los hechos y quería hacer las cosas tal como él las pensaba, ¿no? Entonces, aquí vemos en el versículo 1 le dice, dijo entonces Eliseo, esto se refiere hacia el rey de Israel, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Eh, ¿Qué quiere decir esto? En el primer versículo nos está dando a entender que anuncia Eliseo una profecía en el cual le dice que en el lapso de 24 horas el sitio habría terminado y todos tendrían suficiente comida. Menciona aquí el SEA, que aproximadamente son 7 litros de flor de harina, que se vendería a un ciclo de plata, que viene siendo 11.5 gramos, y 2 seas aproximadamente 14 litros de cebada. La cebada se usaba para alimentar al ganado. Se iba a vender por el mismo precio, o sea, por un ciclo, que viene siendo 11.5 gramos. ¿Y dónde se iba a vender? En la puerta de Samaria. Como todos sabemos, en las puertas de Samaria, las ciudades estaban fortificadas y a las afueras se hacían los negocios, se hacían los tratados, se hacían los acuerdos. Y entonces esto se iba a solucionar o así se iba a vender en las puertas de la entrada, ¿no? Dice que eh, donde generalmente se realizaban los negocios de este tipo. Los precios eran demasiado bajos. Dice que los precios no serán demasiado bajos, pero comparándolos con la gente que había estado pagando durante las hambrunas los precios tan altos, que sabemos que menciona aquí que la cabeza de un asno, que era por una de las partes más repulsivas, se vendía en 80 pesos, digo 80 piezas, que aproximadamente viene siendo 920 gramos de plata. Entonces, a comparación de los precios que se iban a vender, pues iba a ser una ganga. Eso es lo que menciona aquí en el primer versículo. Vamos a ver el segundo versículo que dice, un príncipe sobre cuyo brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Habíamos mencionado que Joram llevaba un príncipe en el cual se apoyaba. Todos los reyes llevaban algún, es un príncipe, se le llama príncipe, pero es prácticamente un ayudante, este, de mucha confianza, con el cual pues viene siendo secretario, viene siendo su asesor, en este caso, y donde se apoyaban. Eh, pues por desgracia, por la incredulidad de este príncipe, no creyó en las palabras que había dicho Eliseo, que venían siendo precisamente palabras pronunciadas de Jehová, ¿no? Dice que el ayudante de Joram pensó que esta profecía era increíble. Su respuesta expresa una incredulidad total a Jehová. Eh, entonces Eliseo le contestó que vería con sus propios ojos el milagro, pero debido a la incredulidad, eh, no, no experimentaría la bendición, o sea que no iba a comer de, del, de lo que se iba a venir, de lo que iba a venir para alimentar al pueblo. Y vamos a ver que más adelante, pues sí, le va como en feria a este príncipe. En el versículo 3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella.
y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Eh, Mencionan aquí 4 leprosos, los cuales vivían en la parte de afuera de las murallas, en la parte de afuera de la ciudad, este, pues también sufriendo del hambre, ¿no? Y para ellos no había más que 3 alternativas, y una de ellas era el ir a pedir misericordia a los sirios para que les dieran de comer, o de plano, si los mataban, pues dicen, pues si los morimos, pues es mejor morir eh, a espada que morir de inanición, que morir de hambre, pues así como estamos ahorita. Y vamos a ver qué sorpresas se llevan y qué bendición les toca, ¿no? En en el versículo 5, bueno, perdón, antes de seguir con esto, ¿no hay algún comentario que quisieran hacer, Juan Carlos? No, nada más ahorita que decías de los leprosos, me recordó lo que dijera el salmista, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, Estamos, estaban de pesimistas, dice, hagamos lo que hagamos, pues lo peor que nos puede pasar es que muramos y si no, pues de todos nos vamos a morir. Pero oh, surprise que les esperaba. hicieron correr el riesgo y pues una gran sorpresa para ellos y una bendición Sí, y que el encontraron príncipe la es al comida. que se va a sorprender, el príncipe ese que se apoyaba, ¿no? Sí, 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 a ver Ya, como en ya feria. llegaremos a ese versículo. Vamos Ya bien, mero llegué. Armandito, síguele. Ok, muy bien. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Aquí nos está hablando de los leprosos. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Antes de comentar este versículo, pues estamos viendo que eh, Jehová curó a un leproso extranjero, y sin embargo en Israel no curó bueno, ningún leproso fue sanado de su enfermedad, precisamente por la apostasía en la que se vivía en ese entonces. Bueno, eh, estos leprosos se, se fueron directamente al campamento, pero oh, sorpresa, porque no encontraron a nadie. Dice, al anochecer o amanecerse, los leprosos se dirigieron al campamento de los sirios y encontraron que no había nadie allí. Enseguida, el autor nos explica la razón de la huida del ejército. Esto viene aquí en el versículo 6. Versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Este dato es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque se ve aquí un milagro más de parte del Señor, de parte de Dios, el cual hace huir a los sirios. Eh, es- eh, Dice aquí que se oyó un estruendo de carros procedentes del norte y del sur. Del norte le venían los eteos. Estaba leyendo en la Biblia de MacArthur que, pues, lo que ahora es Turquía, vivían ahí lo que ahora es Turquía, los eteos o hititas, se le llamaba hititas, pero también vivían, bueno, ocupaban una gran parte, una parte de Siria. Este, Cuando oyeron el estruendo, del norte venían los eteos y del lado del sur venían los egipcios. Entonces, al parecer, ellos pensaron que los estaban atacando por los dos flancos, tanto del norte como del sur, los eteos, y pensaron que eran eh, tropas aliadas
que venían en apoyo a ayudar a Israel. Entonces, no les quedó de otra más que patas para que os quiero. Empezaron a huir y tal grado era su espanto, fue tan grande el espanto o el temor que sintieron que dejaron todas sus pertenencias, la mayoría de sus pertenencias, sus tiendas, comida, partes de sus caballos, parte de sus riquezas incluso. Lo que ellos quisieron era huir. Pero vemos aquí que es un milagro de Dios, Amén. porque hizo, si anteriormente en el capítulo anterior vimos que a los sirios los había cegado, hoy los dejó sordos y los hizo oír lo que Dios quería que oyeran, el estruendo de los caballos, pensando que los venían a atacar por los dos flancos. Y es así que se van y dejan todo. De alguna manera, sin pensarlo, están contribuyendo ¿se acuerdan que este Eliseo a los que había llevado cautivo les dio una cena, les dio de comer, les dio una cena? Pues ahora, con todo lo que están dejando, prácticamente están contribuyendo o correspondiendo con la cena que les habían dado. Ahora les dejaron la comida para el pueblo de Israel. De alguna manera fue una contribución que es casi como lo menciona el comentarista. Bueno, vamos a ver en el versículo 8 nos dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Nosotros callamos, dice aquí, y esperamos hasta el amanecer. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Llegaron los leprosos y como vieron que no había nadie y que pues había comida en la abundancia, pues es natural que lo primero que hicieron fue satisfacer el hambre que llevaban, ¿no? Y una vez que quedaron satisfechos de comida, empezaron a ver que había oro, había piezas valiosas y también las guardaron, las escondieron, pero también les llegó el remordimiento porque dijeron, bueno, nosotros ya estamos recibiendo este tipo de bendición, pero no es bueno que nos quedemos con con este, vamos a darle las noticias, las buenas noticias o las buenas nuevas al rey de Israel para que vengan y también ellos compartan o disfruten de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Aquí hay una comparación acerca, y me gustó este comentario que dice aquí en el, en el de Ela. Cuando Dios nos da el tesoro más grande del universo, que es la salvación, y no la compartimos, ¿quién dirá que somos dignos de haberlo recibido? Y así fue como el reino de Siria correspondió sin querer al banquete que Israel había ofrecido a sus guerrilleros meses antes. Esta es una comparación de que, bueno, ya recibieron las buenas nuevas, pero también hay que llevarlas, ¿no? Hay que llevarlas porque, pues nosotros no nos podemos quedar con nada más, bueno, ya fuimos salvos y ya los demás hay que se las arreglen. Al contrario, pues hay que tratar pues más que nada no tratar, sino hay que llevar el mensaje a otras personas para que también puedan compartir o puedan disfrutar de la salvación. Yo lo veo con esta señora, con mi patrona, que es muy difícil. Y leí un comentario que dice que no es correcto que uno se burle de las personas que no creen en la salvación o que no creen en la palabra, porque se están perdiendo precisamente de lo más importante que es la salvación. Entonces dice que hay que tener compasión y ser constantes y ser amables con esas personas para que de alguna manera pueda uno darles la palabra, enseñarles desde la palabra de Dios.
y en este caso, pues, háblales de la salvación. Pero bueno, ya el Señor se encargará de ablandar su corazón para que reciba el mensaje. Ya le he tratado de invitar varias veces a la iglesia, incluso ahora que es que viene el aniversario, ya le comenté. No sé, yo soy neutral, no soy neutral, pero esperemos que Dios haga su trabajo por ese lado. Amén. Pues vamos a seguir aquí. En el versículo 9, ¿algún comentario? Mira, ahorita que ponías el ejemplo de lo que son los leprosos, en mis primeros años como creyente, cuando yo empezaba a enseñar la palabra, comparaba la salvación como que recibes un pastelote grande, enorme y rico y sabroso y todo, ¿no? Así, y dices, por mucha hambre que tenga, esto es demasiado, no me lo puedo acabar. Entonces, tienes que compartirlo forzosamente, ¿no? Compartir ese pastelote. Y tú les ofreces una rebanada a alguien, mira, te ofrezco una rebanada de pastel. Ya si la toma, no la toma, la come, no la come, ya no es tu problema, tú la estás compartiendo, porque eso es demasiado para ti. Y comparaba yo que la salvación es exactamente lo mismo. Es demasiado grande el regalo como para no compartirlo. Y eso es exactamente lo que hicieron los leprosos, se hicieron bien. Esto es demasiado para nosotros, necesitamos compartirlo, ¿no? Y entonces, bueno, eso era lo que quería comentar, que me recordó la ilustración que yo usaba hace años de la importancia de compartir algo tan grande como es la salvación por gracia, por medio de la fe, pues con todo mundo y al compartir la salvación les estás poniendo en la mesa una rebanada de pastel. Si la toman o no la toman, pues ya, ¿qué tú puedes hacer, no? Habrá quien la tome y diga, uy, qué rico, y también lo comparta, y habrá quien la rechace y hasta ahí terminó mosqueándose, pero porque no apreciaron. Pero dices bien, Armandito, algo tan grande es para compartirlo. Adelante. Sí, sí, sí. No, y esos leprosos también pensaron que si no compartían la noticia, al día siguiente se iban a enterar y los iban a acusar de traidores o de impostores o de cualquier otra cosa y podrían hasta causarle la muerte. En cambio, prefirieron vestirse de héroes llevando las noticias. Y así fue como se decidieron ir a llevar la noticia al rey de Israel. En el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. En el versículo 12 dice: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Bueno, vemos que al fin de cuentas los leprosos pasan el mensaje y van a las puertas de la entrada de la ciudad a gritar que ellos acaban de ir al campamento del sirio y está solo y que hay bastante comida. Durante toda la noche anduvieron gritando y anduvieron pasando las noticias. Incluso los mismos guardias llevaron las noticias y la noticia se corrió por todo Samaria en 2 por 3. Pero cuando llegó a los oídos del rey, comentó: bueno, se me hace que esto me huele a una trampa. Los sirios, como no han podido penetrar las murallas de Samaria, piensan que haciéndonos creer que abandonan el campamento para que salgamos, que salga todo Samaria por la comida, y ellos se van a encargar de, pues, de venir a apoderarse de la ciudad y nos vayan a ir como en feria. Pero
Bueno, eso era lo que pensaba Joram, y hasta cierto punto, pues creo que por la desconfianza que tenía, pues hasta cierto punto se veía bien el que haya desconfiado. ¿Qué es lo que hacen? Que van a mandar a dos de sus hombres para poder investigar, ¿no? Dice el versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y vamos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. El 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, y entonces, y enseres, y que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Aquí le paramos un poquito. Eh, bueno, uno de los mensajeros propone mandar a cinco carros con sus caballos para ir a checar y ir a seguir a los sirios para ver hasta dónde, pues si era cierto que habían huido, o si estaban escondidos. Dice: total, si los matan a ellos, pues de todos modos vamos a morir aquí de hambre, pues no se va a perder nada, pues se nos van a adelantar, simple y sencillamente se nos van a adelantar. Pero el rey dice: no, no vamos a mandar a cinco caballos ni a 5, vamos a mandar a 2 nada más, que vayan 2 personas, así es, y si no regresan, pues sabemos a los que nos atenemos, sabemos qué, qué es la respuesta, qué respuesta es. Y efectivamente fueron los, los mensajeros, y empezaron a ver los rastros que habían dejado los sirios, dice que llegaron hasta el río Jordán, que está a 40 kilómetros de Samaria, y además, y no había nadie, sí, veían la polvadera, pero ya la veían, ya habían pasado el río Jordán, ya iban hacia el oriente, hacia su tierra, eh, huyendo, huyendo porque, pues, como les comentaba, el milagro de Jehová hizo que estos sirios tuvieran miedo de que ahí se los ejecutaran, y mejor prefirieron. Total que regresan los mensajeros y le dan la noticia al rey. Pues sí, efectivamente, no hay nadie en el campamento, todos huyeron. Los rastros que dejaron iban tirando ropa, iban tirando eh, también la comida, iban tirando sus pertenencias para poder, lo que ellos que querían era huir. Y bueno, se supone que el rey va a dar la orden de abrir las puertas, ¿no? Dice el versículo 16: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido el seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Aquí se está cumpliendo una de las profecías de, de Eliseo, que había comentado precisamente que en 24 horas o al día siguiente, la comida iba a costar muy barato, ¿no? El sea de, el sea de flor de harina iba a costar un ciclo, y 2 seas de cebada, que es con lo que es el alimento de los animales, también iba a costar la misma cantidad. Aquí se está cumpliendo, como les comentaba, la palabra de Dios, la profecía que había mandado a través de su profeta. El 10, versículo 17: y el rey puso a la puerta de aquel príncipe, cuyo brazo él se apoyaba, y, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Eh, esta profecía, o esta mal, pues por el comportamiento y por la incredulidad de este príncipe, este, va a morir, o murió. Eh,
Ya te quedaste congelado, Armandito. ¿Perdón? Ah, es que de repente se te dejó de escuchar y te quedó tu imagen congelada, pero ya Ah, estás ¿en de dónde vuelta. me quedé? Perdón, perdón. Lo último que estabas diciendo, El 17. 17. El 7. Sí, 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 sí se leyó el 7, el 17. 17. Dice, y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Eh, Se vuelve a cumplir otra profecía de Eliseo. El rey abre las puertas de Samaria para que el pueblo fuera a, fuera a saquear el campamento de los sirios. Y pues era un ir y venir, una entrada y salida de tanta gente. Era tanta el tumulto que se armaba que atropellaron al príncipe que acompañaba al rey. Lo atropellaron y pues ahí murió. Eh, Como pues se cumplió la fatalidad que le había anunciado Eliseo, que iba con sus propios ojos iba a ver el, el milagro, pero que no iba a disfrutar de las bendiciones. Y pues por desgracia le tocó a él. ¿Por qué? Por incrédulo. Un castigo muy, muy serio, ¿eh? En aquellos tiempos eran tremendos bueno, yo me doy cuenta que hoy ya no, con los incrédulos no es tanto ya no hay castigo de ese tipo, pero en el tiempo del Antiguo Testamento era muy severo los castigos y sobre todo siendo de la tribu de Israel. Esto era para tener un escarmiento, por decirlo así, hacia su pueblo, ¿no? Ah, ¿no crees? Ah, bueno, pues para que no vuelvan a cometer el mismo pecado de la incredulidad. Del versículo 18 dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual bueno, aquí hacemos otro paréntesis. Se está cumpliendo lo que había dicho Eliseo el día anterior, antes de que lo ejecutaran, o ya lo iban a ejecutar, cuando también por la incredulidad o por la necesidad del rey Joram, por querer hacer las cosas a su manera, quería, quería solucionar los problemas como él entendía, pero pues Eliseo le dice que tuviera confianza y que esperara la bendición de Dios. Y se cumplió su profecía. La, Todo el alimento se vendía a precios muy baratos, precisamente en la entrada de a las puertas de la entrada de Samaria. Bueno, después nos dice aquí el 19, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Bueno, vemos aquí, hay un comentario que dice eh, que precisamente lo atropelló el pueblo y murió a este príncipe. Ese hombre se había burlado de la capacidad de Dios de cumplir lo que decía. Así fue como se cumplió la facilidad que predijo Eliseo. Dice también, Jehová y no Baal es el que provee de la comida. De hecho, Dios predijo exactamente cuándo se las daría, la forma maravillosa en que el Señor guardó a los samaritanos y los sostuvo, debería haber sido suficiente para que el rey y el pueblo se volvieran a él, o sea, a Jehová. A la luz del rechazo que continuamente mostró Israel hacia las muchas provisiones, misericordias y milagrosas de Dios, es más fácil entender la disciplina que posteriormente
Él les aplicó por, por tantas bendiciones, tantas cosas que veía el pueblo de Israel, que a través de Dios los, les quitaba de sufrir, le, eh, había victorias cuando había guerras, salían triunfando. En esta ocasión de la hambruna, se abastecieron de comida y, y todo ese tipo de bendiciones no sirvió para que ni el rey ni el pueblo de Israel se dieran cuenta de cómo Jehová pues cuidaba a su pueblo. Entonces menciona aquí que por eso podemos entender que más tarde los mandó al cautiverio a través, fueron los sirios, ¿verdad? Los Los que los asirios, llevaron el reino del norte de Israel y a Babilonia. él del norte, exactamente Israel. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en Jehová. No se volvieron a él, sino que siguieron todavía adorando a Baal. Y precisamente por la apostasía y por la idolatría, fue que se los llevaron, o que Dios les mandó el castigo, llevándoselos al cautiverio. Fue corto este capítulo. Los demás capítulos ya vienen una serie de traiciones, una serie de asesinatos, una serie de sucesiones de reyes tras reyes. Este, Me dejó sorprendido porque estaba leyendo adelantado un poquito y tal parece que vemos como si fuera la Revolución Mexicana también, traiciones, asesinatos, complots, bueno, pero por desgracia sí es la historia. Y ya los capítulos que vienen también son interesantes. Va, Vienen alguno que otro milagro también por parte del Liceo, va a intervenir, pero en este capítulo que está muy corto, fue muy corto, pero que nos deja mucha enseñanza. ¿Algún comentario? Ay, Armandito, estuvo muy bien explicado, pero ¿cómo se llama ahorita que tú mencionaste que a pesar de de las disciplinas o el castigo que Dios les daba, fuerte, ¿sí? Aún así no entendían, seguían en desobediencia, seguían en idolatría, seguían en incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón es perverso más que todas las cosas, ¿no? Entonces vemos que siguieron y hasta la fecha siguen en desobediencia, ¿no? Entonces, mientras Dios no regenere el corazón, ¿sí? O quite la venda que es una ceguera para todos los que aún no han creído en Cristo, nadie puede hacer que crean, solamente Dios, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces, por eso siempre nos manda a que oremos por el que le vamos a compartir y no desmayar, seguir orando, ¿verdad? Hasta que si Dios tiene misericordia y actuar, hacer el bien y esperar solamente. Sí, ahorita que mencionabas eso, Armandito, recordé lo que dice la palabra. Todo el día extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor, ¿no? Y ni entendieron, o sea, a pesar de tanta rebeldía del pueblo de Israel, Dios siempre extendió su mano misericordiosa, siempre los ayudaba, los sacaba y todo. Y, por ejemplo, todo lo que sucedió, lo que vimos en ese capítulo era como para llevar al pueblo al arrepentimiento y volverse al Señor, ¿no? Pero vemos que a pesar de que el Señor los ayuda y les muestra vez tras vez su amor, su fidelidad a sus promesas, el pueblo sigue igual de rebelde. Y entonces, y otra cosa que mencionaste, hermanito, es que dices que el príncipe fue castigado por su incredulidad, pero mencionabas que ya hoy en día ya no se castiga así la incredulidad. Y yo te puedo asegurar que ahora, pues es peor todavía porque Jesús dijo, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay una cosa que Dios no tolera, la incredulidad. Eso es lo que Dios no va a pasar por alto, la incredulidad. Podrá perdonar
tus pecados de borrachera, de adulterio, de fornicación, de robo, el que quieras. Todo lo perdona el Señor, porque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Pero la incredulidad, no. Y dice, Jesús dijo, todo el que no cree, ya ha sido condenado. O sea que es cosa seria, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es cosa seria la incredulidad. De verdad, es triste de ver cuánta gente está en incredulidad, creyendo sus propias fantasías, sus propias opiniones, su propia manera de pensar, y no se dan cuenta que si mueren en ese estado de incredulidad, lo único que les espera es una eternidad en el lago de fuego. Es tremenda cosa eso, ¿no? Y pues ahí es donde está la labor de la iglesia, de pues compartir el mensaje, compartir las rebanadas de pastel, ¿no? Sí, sí, sí. El que la quiera tomar adelante, gloria a Dios, y el que no, pues no saben en la que le espera. Pero sí, hay mucha enseñanza en este pasaje de, lo, de lo grave que es ese estado de incredulidad, ¿no? Uno a veces, por eso quiere a veces uno torcerles el brazo y decirles, cree, 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 cree. Pero eso solamente lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo usando la palabra de Dios, ¿verdad? Y el corazón, pues es duro, ahora sí como dijera el salmista, corazón de acero tengo yo, y de verdad que, y pues ya pagarán las consecuencias. Solamente la misericordia de Dios puede librar a tanta gente que sigue confiando en sus propias obras, sigue pensando que están agradando a Dios, cuando en realidad están pisoteando la sangre de Cristo, ¿no? Así que muy bien, hermanito, me gustó este capítulo. La verdad es que hemos aprendido todos y digo, Uriel mandó un mensaje que no puede hablar y Brenda que va en carretera y tampoco que no me está de oyente. Pero sí estoy, cuñadito, estoy escuchando. Lo que pasa que estábamos aquí, vengo por Dan y todo, pero estoy escuchando muy bien explicado. Sí, estaba yo escuchando de estos, de los leprosos que fueron y todo, y se tuvieron temor a Jehová, más que nada, ¿no? Tuvieron temor a Jehová, por eso ellos compartieron, porque dijeron, sabían de lo que les podía suceder, ¿no? Porque pues tenían conocimiento ya del Señor, ¿no? Así es. Entonces, imagínate, nada más pasa en la vida real que no, no comparte uno, como tú dices, las rebanadas del pastel, no comparte uno la palabra, y es donde también, pues se siente uno mal, ¿no? Porque pues a qué venimos ya, nosotros la recibimos, la escuchamos, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Así como una vez alguien nos dijo, también nosotros tenemos que, hablar y compartir la palabra y ser obedientes, ser temerosos a Jehová, porque digo, nosotros ya conociendo, ya no vuelve uno atrás, porque imagínate nada más qué castigo, qué situación tan difícil nos espera si volvemos atrás y si no hacemos las cosas como manda el Señor. A veces no las vamos a poder hacer al 100% porque pues tenemos la carne y de repente, hijo, caemos en situaciones que no le agradan a Dios, pero luego, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Y nos arrepentimos y el Señor conoce nuestros corazones porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y sabe Él lo que pensamos, sabe lo que sentimos. Entonces, Él sabe que nos arrepentimos y tratamos de no volver a hacer ese tipo de situación, ¿no? Porque sabemos lo que nos espera. Y ese que dices tú de la ¿cómo? Incredulidad. Ándale. No, es muy difícil que nosotros, fíjate, les hablamos más que nada a la familia y todo, y nada más dicen, no, sí creen, pero creen a su modo. Imagínate nada más, no creen lo que puede suceder, lo que les puede suceder, lo que nos puede suceder a todos, ¿no? Más a los que no creen y que les habla uno. Entonces imagínate qué situación tan difícil para ellos, ¿no? Así es. Ujú. Sí, has dicho algo muy cierto. Mira, todo aquel que ha sido bendecido por Dios, la salvación por gracia, está prácticamente obligado a compartir con aquel que aún no ha sido bendecido con esa salvación. Como decía Pablo,
deudor soy a todos, al griego y al no griego soy deudor. Él sentía la necesidad de compartirles el evangelio a todos. Y eso es lo que debe ser todo cristiano, sentir la necesidad de compartir eso. Como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me aprieta, me obliga, me está forzando a hablar. No puedo quedarme callado esto, ¿no? Entonces tenemos que hablar y aunque nos tiren de a Lorenzos, bueno, eso ya no es nuestro problema. No le tocan a Dios, no a nosotros. Así que, Nos llegan a decir aleluyas hasta la propia familia. sí, pues nadie es profeta en su tierra, bien dicen. Sí, sí. Sabemos que es la misericordia de Dios la que toca el corazón. Sí, hombre, está difícil y pues bueno, pues nosotros hablamos sin nada de torcerles el bracito porque nosotros no es nuestra chamba esa, nuestro trabajo es hablarles y ya Dios se encargará si son de sus escogidos o no de sus escogidos. Así es, así es. Bueno, Pero muy buena digo, aquí hay mucha enseñanza también el capítulo anterior está muy difícil, pero híjole, para nosotros que estamos estudiando y que nosotros somos hijos del Señor, yo creo que podría ser más difícil para nosotros que para los que no han creído todavía, ¿no? Porque como ya conocemos nosotros, vuelvo a repetir, sabes lo que nos toca. Digo, y no lo hacemos por las consecuencias, ¿no? Lo hacemos por el amor que nos ha dado el Señor y que el amor que le tenemos, ¿no? Y por el temor también, por el temor de Y el Dios. temor, sí, claro, sobre todo. Pero mira, bueno, muy buena explicación. nosotros nos maravillamos. Otra cosa que vemos en este capítulo es el inmenso poder de Dios, ¿no? Como Él les reveló a Eliseo, mañana se acaba la sequía, mañana va a estar súper barato todo, ¿sí? Sí, Y por eso, pues, por eso murió el príncipe. Dije, como que le dijo a Eliseo, hasta crees, o sea, dudando, ¿no? Y vaya que le salió caro. Entonces, aquí vemos nuevamente en el Dios en que hemos confiado, un Dios todopoderoso que lo que Él dice se cumple. Por eso yo les decía una vez, les dije, el versículo que es la puerta de la fe, ¿sí? Es Génesis Génesis. 1:1, Génesis 1:1. que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Berishí bara Elohim, exacto, veres. Ya se me, Bereshit, Berishit para Elohim. bara Elohim. En el principio creó Dios. Si uno cree ese versículo, Génesis 1:1, que es la puerta de la fe, no te cuesta ningún trabajo creer lo demás, porque si en el principio Dios lo creó todo, estás hablando de un Dios inmensamente poderoso, sabio, etcétera, ¿no? Entonces, al que creó todo en 6 días, ¿a poco no puede acabar con la hambruna en un momento? En minutos. Por eso, si creemos eso, podemos creer el resto de los milagros que aparecen en la Biblia. Pero el que no cree Génesis 1:1, es que va a estar creyendo que el hacha flotó y que Dios hizo llover y que Dios hace descender fuego y que Dios acabó con la hambruna en un día. ¿Por qué? Porque no creen Génesis 1:1, que estamos hablando de un Dios para el cual no hay imposibles, ¿no? Un Dios creador totalmente. Es Dios de los imposibles, ¿no? Porque todo lo hace. Claro, totalmente. Sí, hombre, yo cada vez me maravillo estos versículos, estos capítulos 6 y 7, digo, la verdad me he maravillado y los he escuchado y digo yo, ay Señor mío, doblo mis rodillas nuevamente ante el Señor y lo que sea necesario. Amén. Sí, no, y Amén. ahorita ay, se me fue. Como decían, ¿no? Que viendo el pueblo de Israel, que todo lo que decía el profeta Eliseo se cumplía, y aún así creyeron en lo que él decía. Como el pueblo de Israel rechazó siempre a sus profetas y los mataban también. También. Entonces, es un pueblo de dura de cerviz, ¿no? Sí. Era tremendo el pueblo de Israel. El pueblo de Judá era un poco más
más pero bueno, a la larga también cayó en la idolatría, así que también fueron llevados en cautiverio por Babilonia. Ya en los capítulos que vienen también se va a hablar ya de Judá, de del, del reino del sur. Pero vemos el inmenso amor que sentía Jehová por su pueblo, por las 12 tribus de Israel, que no las dejaba solas. Y las dejan. Tal parece que estos profetas anduvieron mucho en la parte de Israel precisamente por la apostasía que había en ese lugar, en Samaria y todo Israel, en las 12 tribus, en las 10 tribus del norte. Había mucha más apostasía, entonces tenían la necesidad de que un varón de Dios, un profeta, les hablara para poderlos guiar hacia el camino regresarlos hacia el camino de Dios. Pero pues algunos sí llegaban a escucharla y a seguirla, porque habla de ella. En los capítulos anteriores vimos que había una escuela de profetas dentro de los cuales eran seguidores o venían siguiendo los pasos de tanto de Elías como de Eliseo. Pero bueno, ya lo seguiremos viendo en los siguientes capítulos. Ya estás adelantándonos. Un poquito, porque Ya están no, interesantes. a puntualizar esto, acuérdense que el corazón humano es duro, terco, porque vino ahorita que decíamos que a pesar de los milagros, la gente no dobla rodilla. Bueno, acuérdense que en Apocalipsis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuando Dios está enviando juicios a los moradores de la tierra, a los catoicuntas, ante tanta severidad de los juicios de Dios que saben que vienen de Dios, ¿qué hacían? Se arrepentían y clamaban a Dios misericordia. Dice, blasfemaban, aún así viéndola, blasfemaban. ¿Sí? Si no es la gracia de Dios que convierte a un pecador, ni aunque esté sufriendo y se lo esté cargando la tía de las muchachas, no se va a arrepentir, al contrario, va a blasfemar en contra de Dios. Así de duro es el corazón humano. Solamente la gracia de Dios derrite un corazón de ese tipo. La gracia de Dios. Así que debemos de agradecer a Dios que Dios en su gracia nos tocó nuestros corazones, ¿verdad? Amén por eso. Amén. Amén, amén. Pues qué bien, pues si ya no hay ningún comentario más, pues vamos a despedirnos. Muy bien, Armandito, breve pero sustancioso, mucha enseñanza. Amén. Digo yo, Lulito, ahorita que estás diciendo eso, antes era, fíjate, no creían y lo podían ver, ¿no? Y pienso yo que a lo mejor era más, podías entrar en tu corazón, yo creo que más fácilmente, pero ahora, digo, ahora creemos por fe, ¿no? Claro, Por lo que exactamente. dice su Y que palabra, tenemos ¿no? las Entonces, escrituras, por gracia. tenemos la palabra de Dios, lo que antes posiblemente el pueblo de Israel no tenía más que el puro Pentateuco, pero bueno, hoy lo tenemos y eso es para nosotros es el alimento espiritual. Esa es la importancia de la fe porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es el oír la palabra de Dios lo que te lleva a la fe. No dice, la fe viene por presenciar milagros, ¿verdad? Es por el oír. Claro, Podrás presenciar muchos milagros y si el corazón nada más no. está duro, te digo, es la gracia de Dios solamente. Amén, amén. Pues si vas manejando, Uriel, no sé, puedas orar, pero si no, puedo orar yo. Sí, gustos, ¿sí me escuchan bien? Adelante, Sí, sí, Uriel, pues, sí, adelante. Digo, sí me escuchan, sí. Perfectamente perfecto. sí se Ah, oye, sí muy se bien. oye. Estoy en la calle, pero estoy aquí al pendiente. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor mío, por darnos esta oportunidad, Señor mío, de poder escuchar tu palabra, Señor mío. Gracias porque has puesto palabras en Armando, Señor mío, y disposición, Señor mío, y el amor que te tiene para que
pueda Él decirnos lo que tú quieres decirnos a través de Él, Señor mío. Gracias te doy por la vida de Leti y de Japo que están aquí, por la vida mía, de mi esposita. Nada más estamos nosotros, ¿verdad? Brendis, que va en carretera, mandó un mensaje que va Ah, en carretera, pero nos va ah, escuchando. mi hermana Brendita también, y por Paco y toda su familia, Señor mío, te damos las gracias. No se te oye. Ya no te escuchamos. Pues no sé qué sucedió, ya dejamos de escuchar a Uriel, espero que todo esté bien. Y bueno, diré amén en el Amén. lugar de Uriel, que Dios les bendiga grandemente, gracias por haber estado aquí, fue un buen tiempo. Lo siento por los que no estuvieron porque se lo perdieron. Pero muchas gracias, Armandito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Uriel, gracias. Y Brendis, gracias. Y sabemos que nos estás escuchando porque todavía ahí te veo. Eh, que lleguen con bien a todo. Bendiciones para todos. Y si Dios no dispone otra cosa, pues los que van a estar en Efesios mañana y los que no, pues nos veremos el domingo próximo. ¿Eh? Muchas gracias y buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Dios los Bye. bendiga. Bye. Bye. Bye.